Ya somos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas de la carrera de Educación Inicial. A continuación vamos a hablar acerca de los gestores de referencia bibliográficos. Mi grupo está conformado por Jennifer Zapata Leighton y Kimberly Gualoto. A continuación vamos a hablar acerca de la planificación. Aquí la unidad se trata acerca de los gestores de referencia bibliográfica, de la asignatura de TICS aplicada a la educación de la fecha del 13 de febrero de 2023. El contenido es analizar la información de cómo citar las referencias y los documentos, los estilos bibliográficos, los gestores bibliográficos y la práctica con los gestores bibliográficos, que es Sotero y Mendeley. ¿Cuál es la metodología, señores estudiantes, que vamos a utilizar? Es la método ERCA, que es la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la acción. Los recursos que vamos a utilizar en estos momentos es el internet, la computadora, la plataforma, aplicaciones y los artículos científicos que se va a utilizar en la práctica. El resultado de aprendizaje de esta unidad es desarrollar la habilidad para buscar documentos, material multimedia y objetos de aprendizaje en la web. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA es el estilo de organización y presentación de información más usada en el área de las ciencias sociales. Estas se encuentran publicadas bajo un manual que permite tener el enlace a las formas en que se debe presentar un artículo científico. ¿Saben cómo se cita, señores estudiantes? ¿Alguna vez han utilizado las normas APA o ya lo están utilizando? Ah, ¿Para qué debemos citar? Para ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir las fuentes en las que el fundamento del trabajo, remitir a otras secciones del texto, indicar una discusión o dar una definición. ¿Qué documento se puede citar, señores estudiantes? Se cita siempre y cuando se utilice la información como la fuente de inspiración, como determinados hechos, teorías, descubrimientos, ideas de un autor consultado. También los datos concretos y estadísticas, imágenes, texto, que vienen a ser párrafos de un autor. Como ejemplo tenemos el artículo científico, sitios web, libros, páginas, revistas, tesis, trabajos. ¿Qué se debe citar y qué no? Si bien es necesario mencionar el autor, cuando hacemos resúmenes de un texto con tus propias palabras, no hace falta una cita bibliográfica formal. Tampoco es necesario citar cuando estás dando tu opinión sobre el determinado trabajo sin escribir partes textuales de la obra original. ¿Qué es la lectura activa, lectura selectiva y anotaciones? La lectura activa es un método de capacitación de ideas principales de forma progresiva por párrafos, segmentos o capítulos. Sus beneficios son desarrollar el hábito de la lectura en los estudiantes, mayor retención de la información e incremento del pensamiento crítico. Para elaborar esta lectura activa se usan las diferentes técnicas como subrayado, hacer preguntas, resúmenes, realizar mapas conceptuales o mentales o bocetos. ¿De qué manera, señores estudiantes, vamos a utilizar la lectura activa? ¿Y de qué manera nos ayuda? Nos ayuda a tener la mayor retención a la información, que viene a ser en el momento de que nosotros estamos leyendo un libro, estamos leyendo
un documento y vamos a recoger esa información más importante. Vamos a retener lo que nosotros vamos a necesitar y obviamente no se nos va a quedar y de cierta manera podemos recopilar y acordarnos de lo que nosotros hemos leído en la lectura que se ha realizado. ¿Qué es la lectura selectiva? También se la conoce como prelectura y se trata de una forma de leer que consiste en la selección de un bloque que son considerados de importancia para la lectura. Su objetivo principal es dejar en evidencia la idea principal del contenido en un texto. Ofrece respuestas específicas en torno al tema planteado en el texto. Se caracteriza por todas las lecturas selectivas están orientadas a servir de motivación a la lectura. Es una manera efectiva para identificar palabras claves e ideas principales. Es una fase de la lectura que prepara al lector a discernir ciertos aspectos de interés en un libro. Por ejemplo, aquí tenemos leer así bibliografías en este caso está Aristóteles, también leer los índices y los títulos. ¿De qué manera nosotros vamos a utilizar la lectura selectiva? Que se trata de extraer la información necesaria para nuestro trabajo, para nuestro informe o nuestra investigación que vamos a requerir y vamos a utilizarlo. ¿Qué son anotaciones? Son un sistema de toma de apuntes con un propósito. Estas fomentan la lectura detallada y el análisis literario. Aquí también se utiliza comúnmente lo que es el subrayado y hacer, digamos, preguntas también o mapas conceptuales. ¿Qué se cita? Se cita las ideas, opiniones o teorías de otra persona. Cualquier dato estadística, gráfico o imagen. Cualquier información que no sea de conocimiento público. Hechos para los que no es necesario citar la fuente. Cualquier referencia a las palabras de otras personas. El parafraseo de las palabras de otra persona. ¿Cómo se cita, señores estudiantes? En sí hay diferentes tipos de citas, cita textual larga, con énfasis al actor, cita textual corta, con énfasis al contenido. En la cita textual corta, con énfasis en el autor, se nota primero el apellido del autor, seguido por el año que se va entre paréntesis, o se ubica entre paréntesis. De igual forma tenemos un ejemplo abajo que se ha realizado en la cita textual con énfasis al autor. Primero va el apellido, después de esto va el nombre, hay que darnos cuenta si hay un autor o varios autores. Entre paréntesis se pone la fecha y ya en lo último se ubica el pie de página. Y no olvidarse que hay que ir tiene que ser ubicado entre comillas. En la cita textual corta, en cambio, es con énfasis en el contenido de la cita, que va primero el lugar, entre comillas, y al final, entre paréntesis, el autor o el año de la página. Como abajo tenemos un ejemplo, un claro ejemplo, donde estamos poniendo un texto y a lo último hemos ubicado los autores, porque no solo es un autor, sino varios autores. Entre esos tenemos el año y por último el pie de página. Igual no le pongo. A continuación, aquí hay una cita textual corta con énfasis en el año. En este caso se anotará primero el año seguido del nombre del autor, la cita entrecomillada y al final, entre paréntesis, la página. Aquí un ejemplo claro está el de aquí, que está escrito aquí el texto con, o sea, el año, los nombres de los autores y al final, o sea, está la página y está entre comillas el texto que hace relevancia a lo que ha escrito el autor.
De ahí viene la cita textual larga. Es mayor de 40 palabras y se escribe en una línea, sin comillas. Todo el párrafo se pone a una distancia de 1,3 centímetros desde el margen izquierdo y no se utiliza el espaciado sencillo. A continuación, un ejemplo. Aquí está el ejemplo de que al inicio se pone, digamos, el autor y el año y el seguido el texto que está escrito y al final tiene la página de donde se extrayó este texto. De igual manera tenemos la cita no textual o indirecta. En la cita no textual o indirecta consiste en un resumen breve o un parafraseado de una parte de la obra de ella o de él, que viene a ser parafrasear el pedazo de texto que el autor o la autora ha mencionado. Existe dos tipos de citas, la cita no textual específica, que se refiere a una parte de la obra que se escribe sin comillas e incluye la página de donde se ha resumido, que es donde se ha extraído el texto. Abajo tenemos un claro ejemplo de la cita textual no específica, donde indica, dice Martínez, que no se olviden que primero va el apellido del autor, seguido del nombre y entre paréntesis el año. Y claro, se dan cuenta que ahí no va entre comillas. Considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro. Y por último tiene el pie de página, que es la página 41. Abajo tenemos la cita no textual general, que es el resumen del contenido total de un escrito que nuevamente también va sin comillas. Y no se agrega en cambio ahí el número de página. Abajo tenemos el ejemplo donde dice Romero, el año, señala que hay varias formas de cambiar, dice indica que, señala que o de cierta manera, como uno quiere ubicar en el informe o en la investigación. Acá abajo también hay otro donde dice Villot, Rodríguez y Zapata. Ahí estamos observando que no solo es un autor, sino son varios autores. En eso también hay que darse cuenta que cuando hay un texto, verificar cuántos autores hay, si hay uno o hay varios. Abajo está la cita. Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. La cita debe de contener la expresión citada. Por ejemplo, la enciclopedia se puede definir como aquella obra de referencia que reúne el saber y la experiencia de una determinada clase de sociedad. También sería el ejemplo de que la docente Kimberly haga un texto y yo lo vaya a citar y obviamente pueden ubicar Zapata Lecto indica que la opinión que ella ha dicho, así, de esa manera. Ahí estamos dándonos cuenta abajo donde indica dónde se sacó, la fecha, igual que la redacción de las citas textuales y las citas no textuales, donde se puede dar énfasis en el autor y el contenido de la cita y el año de la publicación. Recordarles, señores estudiantes, que hay diferentes tipos de citas. Citas textos largas, citas textos cortas, con énfasis al autor, con énfasis al contenido, por medio de la fecha, cita de cita, y entre otras. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Ya, recuerden, señores estudiantes, que una cita larga tiene más de 40 palabras y una cita corta menos de 30. A continuación, vamos a ver qué son referencias bibliográficas.
Es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Aquí tenemos un ejemplo de cómo quedarían las referencias bibliográficas en el documento. De igual forma, hay que tomar en cuenta de que las referencias ortográficas se organiza de acuerdo al alfabeto que viene a ser por los apellidos de los autores, ya sea si no tiene el nombre del autor, ya sea en el título o institución. A continuación, estudiantes, vamos a hablar acerca de los gestores bibliográficos y a hacer una práctica para que vean cómo se usa estos gestores bibliográficos. Bueno, ahora vamos a utilizar los gestores bibliográficos, pero primero, ¿qué son los gestores bibliográficos? Son herramientas bibliográficas de las bases de datos de investigación. Estos sean catálogo de revistas, de bibliotecas, índice, base de datos, revistas científicas y entre otras. ¿Qué nos permite? Nos permiten organizar las citas y las bibliografías para nuestra información, nuestro informe o proyecto. Ahora vamos a ingresar a Google Académico y vamos a buscar la palabra clave que sería TICS en el aula universitario. Adicionalmente nos sale un listado de trabajo. Vamos a seleccionar uno de estos que nos va a servir para nuestro trabajo investigativo o nuestro informe. Vemos aquí que ya escogimos uno de estos artículos. Y vamos a escoger los más importantes. Este está aquí. Copiamos y arrastramos este pedazo de texto a Word. Regresamos nuevamente al artículo donde estábamos sacando la información y en la parte derecha superior damos clic a donde dice extensión y nos aparece Zotero que ya está conectado. Damos clic en las tres que está aquí, directamente nos sale guardar y guardamos. Vamos a guardar en educación y regresamos a ver si es que está guardado automáticamente. Sí. En el momento que nosotros queremos coger y guardar en una carpeta, solo nomás se puede dar clic en el lado izquierdo, hay una carpetita allí, damos clic y dice sin título y podemos ubicar el tema que vamos a trabajar o vamos a necesitar en el trabajo. Damos clic aquí, ponemos el nombre, vamos a poner TICS universitario y automáticamente está allí. Como nosotros guardamos anteriormente acá, este de aquí lo podemos pasar directamente donde nosotros pasamos la carpeta y automáticamente nos aparece acá nuevamente. Vemos que está guardado el documento sin necesidad de ir allá. Ya vemos que está guardado automáticamente toda la información que nosotros habíamos tenido en Google. Ahora vamos nuevamente a Word y recuerden que cuando nosotros tenemos una cita, tenemos un texto largo con más de 30, 50 palabras, sería una cita textual con énfasis que vamos a hacerlo ahorita con énfasis al autor. Entonces, vamos aquí en Zotero, damos clic a donde dice citación y el autor lo vamos a poner arriba, ¿ya? Nos sale esta barra nos sale de las opciones, damos vista clásica, damos clic en el trabajo que nosotros guardamos y automáticamente nos sale el año y el autor. Estamos haciéndole, de aquí, texto, le estamos haciendo énfasis al autor. Espero que lo pongan en práctica. Buenos días, estudiantes. Ahora realizaré un ejemplo práctico de cómo usar el gestor bibliográfico Mendeley.
A continuación abriremos una ventana en Google Académico. Aquí buscaremos la información que deseamos, en este caso las TICs en la educación. Aquí en la barra de menú busco la extensión Mendeley y aquí se cargarán todos los documentos que se encuentran aquí en Google Académico. En este caso escogeré este y lo añadiré a Mendeley. Ahora abriré el documento que elegí, copiaré un poco del texto y lo pegaré en Word. A continuación, ingresaré aquí y aquí me aparece en Mendeley, me aparece el documento que yo había importado. Ahora ingreso a Mendeley en Word y aquí se cargará el documento que yo ya había importado desde Google. Pero antes de eso tengo que aplastar doble clic aquí donde dice Get Started. Aquí me mandará a la página para iniciar sesión en Mendeley, donde pondré mi correo electrónico y mi clave. Aquí me aparecerá el documento que antes había seleccionado. Señores estudiantes, gracias por su debida atención y de esta manera damos por culminada la clase sin antes dejarle esta frase.